En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios de amor y misericordia, por este momento que nos concedes, en el que podemos comprender tu mensaje de salvación. En este momento en que reconocemos la acción de tu Santo Espíritu en nosotros, y al cual le imploramos nos guíe y nos fortalezca en todo lo que hagamos y digamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que durante estos días nos han acompañado en la Semana Misionera. Para hoy queremos compartirles la vida nueva en el Espíritu Santo. Durante la semana hemos reflexionado en algunos temas que nos motivan a continuar la tarea de evangelización. Recordemos un poco estos temas. El primero, reavivando la alegría de ser discípulos y misioneros. Segundo, reconociendo el amor de Dios como Padre, quien conoce nuestra realidad y nos conduce a experimentar su misericordia pese a nuestras debilidades. Tercero, haciendo conciencia de nuestra condición de pecadores, y bajo esa condición humana aceptamos a Jesús como Salvador y Señor de la historia, dejándolo a Él actuar en nuestra vida, permitiéndole acompañarnos y ayudarnos en nuestro proceso de conversión, que es camino hacia el perdón, la reconciliación, la justicia y la paz. En este día reflexionaremos sobre la vida nueva en el Espíritu Santo, esa vida que hemos recibido en Cristo en el bautismo, por medio del agua y del Espíritu, y que se nos ha dado a conocer en un anuncio constante de la palabra de Dios. En el querigma, es decir, en el primer anuncio que hemos recibido sobre la buena noticia, quien es Cristo resucitado, hacemos un camino en el cual nos hemos ido adhiriendo a la vid verdadera y obtenemos de esa vid vida. En pocas palabras, estamos recibiendo y hemos recibido la vida de Dios. En este proceso de renovación y de adhesión a Cristo, que es vid verdadera, aceptamos la tarea de ser evangelizadores, haciendo nuestras las palabras del profeta Isaías, leídas y cumplidas en Cristo, y que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Para poder continuar este proceso de renovación hoy en nuestra vida, quiero que tengamos en cuenta 3 elementos que a mi modo de ver nos pueden ayudar a comprender la vida nueva en el Espíritu Santo y su acción en nuestro acontecer, en el acontecer de nuestra cotidianidad, en el acontecer de nuestra vida. Primero, nos han confiado un don, el don de tener el Espíritu Santo. Segundo, dejar actuar el Espíritu Santo. Y tercero, experiencia del Espíritu Santo en la misión. En cuanto al primer elemento, nos han confiado un don, el don de tener el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 26, encontramos que Jesús dice a sus discípulos que no los va a dejar solos cuando Él no esté presente, sino que Él pedirá al Padre que les envíe el Paráclito, y este defensor
concede la gracia de enseñarles y recordarles lo que Jesús les dio a conocer en su momento. Ahora bien, antes de ascender al cielo, Jesús recuerda a sus discípulos la misión que tienen de ir por todo el mundo entero a hacer que todas las gentes, que todos los pueblos sean discípulos de Él, mediante un signo, y es el signo del bautismo. Y este signo va acompañado de una fórmula, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Finalmente, Jesús vuelve a recordarles que Él estará con ellos hasta el fin del mundo, como nos lo recuerda el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 19-20. Pero para que el Espíritu Santo pudiese ser enviado por el Padre, para que pudiese llegar a los discípulos, fue necesario que Jesús ascendiera al cielo. Por eso, después de la ascensión del Señor, en el primer Pentecostés, se cumple la promesa de Jesús. Estando los apóstoles reunidos, llegó el defensor en forma de lenguas de fuego y se fue posando sobre cada uno de ellos, concediéndoles hablar diferentes lenguas, como nos lo narran los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Puedo decir a modo personal que les enseña, o mejor, les enseñó a comunicarse en diferentes lenguas para que pudiesen llevar a cabo la misión encomendada por el Señor. Es importante tener en cuenta que por la falta de comunicación y del lenguaje se generan muchas dificultades en todos los ámbitos de la vida, provocando discusiones innecesarias y malos entendidos. Qué bueno sería que antes de generar una discusión, antes de generar alguna crítica, se pierdan las luces del Espíritu Santo para poder obrar correctamente. A nivel religioso eclesial, muchas de las discusiones con los cristianos no católicos corresponden al no hacer un buen uso de la Sagrada Escritura o una buena comprensión de la Sagrada Escritura, y más cuando no se deja actuar al Espíritu Santo, sino los intereses particulares o intereses económicos o intereses políticos. Frente a ello, la Iglesia, que somos todos nosotros, continuamos pidiendo la orientación y la guía del Espíritu Santo, orando y participando de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo. Por medio del sacramento del bautismo, hoy en día nos seguimos haciendo partícipes de este don del Espíritu Santo y aceptamos en nosotros su acción. Sin embargo, todavía nos falta dejar actuar esa fuerza de Dios que habita en nosotros. Todavía nos falta decirle al Espíritu Santo que le damos la plena libertad de que nos guíe y nos ayude en cada una de nuestras necesidades. Recordemos que se nos ha confiado un don, el don del Santo Espíritu de Dios, que nunca olvidemos ese gran regalo que se nos ha dado. Y se nos ha dado este regalo para que no estemos solos y acudamos a Él en todo momento, pues el defensor actúa plenamente en quienes se lo piden. El segundo momento que les he propuesto es dejar actuar el Espíritu Santo. Creo conveniente que nos hagamos en este momento dos preguntas para nuestra reflexión, para nosotros mismos. Y la primera es, ¿qué significa dejar actuar el Espíritu Santo? ¿Qué significa dejar actuar el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estoy dejando actuar en mi vida al Espíritu Santo? ¿Cómo estoy dejando actuar en mi vida al Espíritu Santo? La idea o el objetivo de estas dos preguntas no es darle una respuesta inmediata o una respuesta acelerada, sino que nos ayude a cuestionarnos
sobre el don que hemos recibido y comprender si estamos siendo dóciles a este don, a este regalo que se nos ha dado desde el cielo. Valdría la pena plantear más preguntas que nos ayuden a reflexionar. Sin embargo, el objetivo tampoco es llenarnos de muchas preguntas, sino empezar a dar pequeños pasos en busca de algunas respuestas que podemos encontrar dentro de nosotros y no fuera de nosotros, pues el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros. Y para dejar actuar el Espíritu Santo en nuestra vida, también es importante comprender la palabra docilidad. Ante esta palabra, docilidad, en los procesos de evangelización o de no evangelización se ha buscado y se busca que las personas que empiezan o continúan su proceso de seguimiento y adhesión a Cristo tengan nociones de su significado y su sentido, con el fin de que comprendiendo y asumiendo esta palabra puedan dar ejemplo y testimonio de aquel que los ha enviado a ser testigos del amor. Por ende, quiero tomar la definición de la catequesis de adultos, primer nivel, vida nueva, sobre la palabra docilidad, que nos dice: el ser dóciles al Espíritu es lo mismo que caminar en el Espíritu. Significa e implica abrirnos y dejarnos mover y conducir por Él en todas sus intervenciones de su amplia y rica acción transformadora en nosotros. Me voy a permitir leerla nuevamente para que la podamos digerir mejor, para que podamos sacarle el gusto y el mayor provecho. El ser dóciles al Espíritu, que es lo mismo, caminar en el Espíritu, significa e implica abrirnos y dejarnos mover y conducir por Él en todas sus intervenciones de su amplia y rica acción transformadora en nosotros. Para ir ampliando esta definición, recordemos el mejor regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Y ese gran regalo fue el de crearnos en plena libertad, crearnos libres. Por ello, Él no interviene si no se le pide. Por ende, lo primero para que el Espíritu Santo actúe en nosotros a plenitud es pedir su intervención, pedir su ayuda, abrirnos a las posibilidades que Él nos ofrece. Y cuando le concedemos al Espíritu Santo obrar plenamente en nosotros, le permitimos que nos mueva y nos conduzca a ser personas espirituales y no carnales. Esto conlleva a que en nosotros, al dejar actuar el Espíritu Santo, evitamos o hacemos renuncias a cosas que hacen daño al alma y al cuerpo. Podemos citar un ejemplo: el licor, cuando se convierte en vicio, cuando empieza a dañar la vida y la integridad de las personas. Resalto lo que nos dice San Pablo en la primera carta de Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ayuda a la comunidad. Y para comprender lo que es bueno para nosotros, es importante que le demos al Espíritu Santo la potestad sobre nosotros para que nos guíe y nos muestre cómo debemos actuar y cómo salir de aquellas dificultades. La plenitud de dejar actuar al Espíritu Santo, dejar obrar al Espíritu Santo, es poder decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, como nos lo expresa en Gálatas 2:20. Dejar actuar al Espíritu Santo
es dejarnos llevar a mostrarles a nuestros hermanos, a nuestros familiares, amigos y conocidos la misericordia de Dios. Anunciar a los pobres la buena nueva. Proclamar la liberación a los cautivos. Dar la vista a los ciegos. Dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A eso nos debe conducir el dejar actuar al Espíritu Santo. En pocas palabras, es dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Podemos continuar realizando muchas reflexiones desde lo doctrinal, lo cual nos enriquece y nos sigue motivando a dejar actuar a Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, también creo conveniente darle un realce a lo experiencial, al testimonio de vida, a la acción del Espíritu Santo en mí, en mi comunidad, en el lugar donde hago misión. Dice la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 18, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Por tal motivo, desde esta obra misionera, situada en el resguardo indígena de Bitoncó, municipio de Páez, Cauca, quiero compartirles el tercer elemento, experiencia de vida en el Espíritu Santo en la misión. Lo que les voy a compartir no es solo una experiencia mía, sino del equipo misionero, Congregación de la Misión e Hijas de la Caridad. Constantemente en las misiones esperamos que muchas personas participen de las diferentes actividades que programamos o que se programan. Y se genera un poco de desilusión cuando no se observa ni se vivencia acogida frente a lo que se ha preparado. Además, por lo general se espera tener un número significativo de personas que participen de dichos encuentros. Este sentimiento de querer que las personas participen en lo que se programa y que no haya una respuesta genera muchas veces en nosotros una impotencia, un sentimiento de impotencia. Y este sentimiento, puedo decirlo que es normal, humanamente es normal. Sin embargo, dejar actuar al Espíritu Santo es escucharlo, permitiéndole a Él que nos hable. El inconveniente sigue estando en que nosotros llenamos nuestra mente y nuestros espacios de actividades y pocas veces acudimos al silencio para escuchar realmente lo que Dios quiere. Antes le sugerimos nosotros a Dios lo que queremos, pero pocas veces hacemos la pausa de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para la comunidad en la que estamos prestando nuestro servicio. Y a veces pareciera que el hacer una pausa nos hiciera algo de daño. Pero bueno, Dios va mostrando constantemente cómo debemos actuar. El tiempo de la pandemia para todos ha sido difícil. En todas las experiencias misioneras, por lo que he escuchado y he compartido con algunos cohermanos, ha sido difícil. Sin embargo, aunque ha sido difícil, también ha sido un tiempo de gracia para poder comprender la realidad de las comunidades a las que acompañamos. En este caso, la realidad de la comunidad indígena Nasa. Estoy seguro que el Espíritu Santo aprovechó y sigue aprovechando los momentos de calma que nos ha dejado la pandemia para mostrarnos que a pesar de las dificultades debemos seguir siendo una iglesia en salida, una iglesia que quiere mostrar al mundo la misericordia y el amor de Dios, una iglesia que desde casa o la realidad que se vive continúa construyendo comunidades
domésticas al servicio de la evangelización. Por ello, después de estas pequeñas generalidades, voy a centrarme en una experiencia de esta pandemia, concretamente la Semana Santa. El celebrar una Semana Santa sin la presencia física de las comunidades generó mucho dolor, tanto al pueblo como para nosotros los ministros. E incluso en esta región, en esta zona indígena, algunos aprovecharon el momento para generar un rumor que la iglesia se estaba acabando, que la iglesia iba a desaparecer. Bueno, esto se dio teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes no hablan el español, sino su lengua, que es el Nasayugo. Y otros estaban desinformados por falta de algunos medios de comunicación, como televisión o radio. El caso es que el equipo misionero, atendiendo las normas de bioseguridad, como se hizo en todos los templos, hizo el debido cierre del templo parroquial. Sin embargo, no dejamos de celebrar la Eucaristía. Utilizamos un recurso, el altoparlante, para que las personas del pueblo o de las veredas cercanas pudiesen escuchar la Eucaristía. El sábado santo empleamos la misma metodología. Cerramos la puerta del templo, conectamos el altoparlante e iniciamos la celebración de la Eucaristía. Cuando estábamos finalizando, escuchamos que habían tocado la puerta del templo. Una de las hermanas salió a observar qué pasaba y logró notar que había varios indígenas que estaban afuera escuchando la celebración de la Eucaristía. Estaban afuera a pesar de que estaba lloviendo. Y lo único que nos estaban pidiendo era que les pudiéramos dar la bendición y que bendijéramos su agua y sus velas, los cirios que habían llevado. Al equipo misionero, esta escena nos hizo recordar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, que dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando todas las enfermedades, toda dolencia. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y batidos como ovejas sin pastor. Esta realidad nos permitió comprender que aunque los indígenas por lo general no son expresivos, mostraban que tenían hambre y sed de Dios y estaban buscando a Dios. La luz del Espíritu Santo para nosotros, para los padres y las hermanas, fue y sigue siendo recordar que la obra no es nuestra, sino de Dios, pues solo somos siervos inútiles que hacemos lo que debemos hacer. Esta obra misionera, las obras misioneras, las obras de evangelización son las obras de Dios. Nosotros solo nos dejamos conducir por el Espíritu Santo para que podamos hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado. La iglesia es comunidad de comunidades, y donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, Él se hace presente en ese lugar. Y la mejor comunidad de evangelización es la familia, que guiada por el Espíritu Santo y dando testimonio de fe, predican que el reino de Dios es amor, justicia y paz. La iglesia somos todos nosotros. El Espíritu Santo se nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra tarea, nuestra misión es dejarlo actuar, dejarlo obrar, para que
Él sigue haciendo su obra y nosotros sigamos siendo sus servidores. Que María Santísima los acompañe y los bendiga. Muchas gracias.